Buenos días. Vengo aquí a presentaros este proyecto. Se llama Drones for Physio. Para poneros un poco en contexto, es un proyecto que hemos desarrollado entre la Universidad Politécnica de Cataluña, no hace falta más presentación, y la Universidad Internacional de Cataluña, que para que entendáis por dónde va el proyecto, es una universidad que hace docencia e investigación en muchos ámbitos, pero el que colabora con nosotros en este proyecto es el Departamento de Medicina y Fisioterapia. Aquí nos plantean un problema. Una rama de la fisioterapia es la fisioterapia pediátrica. La rama trabaja con niños y son niños que tienen otras patologías y lo que hace la fisioterapia es ayudarles a mejorar en su estado de salud. En concreto nos centramos en niños que tienen un trastorno del espectro autista, un caso muy amplio, y el problema que se encuentran es que es muy difícil la interacción con estos niños. Se muestran reacios a hacer los ejercicios que tienen que hacer, a repetirlos, que es lo ideal. Y lo que proponemos es usar un robot para mejorar la interacción de los niños con el fisioterapeuta. Uno de los ámbitos que se ha demostrado que les interesa mucho a todos estos niños que tienen este tipo de desórdenes son las cosas que vuelan, con lo cual decidimos usar un dron. En este caso, optamos por una solución muy sencilla, que es el Telo, que ha presentado el compañero antes, ¿vale? Porque nos ofrece una plataforma muy fácil de usar, muy económica y además segura, en el sentido de que si chocas con él, lo tienes que coger, no te vas a hacer daño. Bueno, antes de pasar a esto, este dron tiene un SDK que te permite mandarle comandos con Python. Lo que hacemos aquí es integrarlo con ROS. Hay muchos proyectos que han hecho esto. Lo que hacemos nosotros es investigar un poco sobre estos proyectos y coger de cada uno lo que nos ha interesado para crear nuestro propio driver de ROS. Además, lo integramos en un entorno de simulación con Gazebo, que también nos permite probar el sistema en un entorno simulado antes de pasar al real. Entonces, esto pasamos a la arquitectura. Hemos dicho que queremos que el robot sea capaz de captar los movimientos de la persona y se mueva concorde a estos movimientos para proporcionarle un poco un juego. Aquí lo que tenemos que plantear ahora es cómo capturamos el movimiento. La primera idea, esto que vemos aquí, usar un sistema de captura de movimiento, cualquiera de los que existe, un OptiTrack o cualquiera parecido. ¿Funciona? Sí. ¿Qué pasa? Es un sistema muy complejo que requiere una infraestructura que al final complica mucho que esto se pueda usar más allá de en un laboratorio, un entorno muy controlado. Estamos a otra opción, que es usar la propia cámara del dron para calcular el movimiento de la persona. Probamos con flujo óptico, el resultado no es muy bueno. Probamos de usar un nipple tag puesto en el propio paciente. Mejoramos el resultado, pero aún así dependemos de muchas circunstancias que en un entorno real no podemos comprobar. Con lo cual pasamos a una solución intermedia entre una y la otra, que es usar un sensor, una IMU, que se la ponemos al paciente y detecta el movimiento que hace el paciente y esto lo transformamos a órdenes al dron para que se mueva concorde a esto. ¿Qué sensor utilizamos? Bueno, si habéis visto la imagen, fácil, un Arduino. Esto es un Arduino Nano que lleva una IMU incorporada, ¿vale? Y ya directamente leemos la IMU. Se nos plantea otro problema que es cómo mandamos esta información al dron, porque tenemos el nodo de ROS en un ordenador que se comunica con el dron por Wi-Fi, pero tenemos ahora el sensor que tenemos que mandar las órdenes. Primer paso, por cable, simplemente. Cable por serial USB, lo pasamos al ordenador, de ahí lo pasamos al nodo de ROS y ya lo integramos en el sistema. Este sistema funciona muy bien, pero nos da el problema del cable, que molesta, limita. Estamos hablando de niños y que ya les cuesta de por sí hacer los ejercicios, con lo cual el cable no es la mejor solución. Probamos otra opción, que es utilizar Bluetooth, BLE concretamente, que ya lleva la placa incorporado. De nuevo, tenemos un sistema que funciona, pero esta vez nos encontramos que es poco fiable. Si alguien de aquí ha trabajado con Bluetooth, que funcione bien, no se desconecte, no pierdas datos, no es una opción muy buena. Con lo cual cambiamos la placa, mantenemos Arduino Nano, pero otra versión que incorpora Wi-Fi y pasamos a utilizar MicroROS. MicroROS nos permite directamente desde el propio Arduino ya estar trabajando en ROS y con un nodo, un agente en el ordenador, convertimos los mensajes de MicroROS a ROS2 de forma automática y están accesibles a todo el ecosistema que tenemos montado. Con todo esto ya tenemos una infraestructura sobre la que trabajar y pasamos a ver
cómo incorporamos esto a una terapia real. Aquí, la primera que proponemos es esta que veis aquí, que sería una estimulación de músculos cervicales. No voy a entrar en detalles porque es un tema que yo no domino. ¿Vale? Básicamente tenemos dos tipos de movimientos, derecha e izquierda, que lo que hacemos es mapearlos a movimiento en el eje Y del dron para que se mueva a derecha e izquierda. Y con la flexión y extensión del cuello, mapeamos a un movimiento en altura del dron, limitando a unos rangos que se pueden configurar en función del experimento donde se vaya a hacer. Y esto ya nos permite que el paciente, al moverse, pueda ver una reacción del robot y le sea más fácil, más interesante hacer los ejercicios. Planteamos, a partir de esto, un experimento. Aquí veis en el laboratorio, ponemos distintos aros y ¿qué tiene que hacer el paciente? Pues mover la cabeza para que el dron pase a través de los distintos aros. Esto ya se lo planteamos como un juego, con lo cual se muestra mucho más recíproco a hacer esto y a repetirlo, incluso lo quiere repetir más de la cuenta, ¿no? Porque al final es un juego para él. Aquí, una duda que quizá alguien ya se ha planteado es, con los movimientos de la cabeza estamos controlando dos ejes, ¿cómo controlamos el avance del dron? Lo que hemos hecho es que sea un parámetro, el dron siempre avanza a una velocidad fijada por el profesional sanitario, el fisioterapeuta, de forma que en función de esta velocidad, el rango de movimiento que trabaja el niño es distinto. No estamos trabajando en un dispositivo médico ni en algo que sirva para diagnosticar, sino en algo que ayude a mejorar la terapia, con lo cual no buscamos precisión en los movimientos del niño, ni calcular lo bien o lo mal que mueve la cabeza, sino que lo haga muchas veces para mejorar su movilidad. Esta es la idea. De esto pasamos a una cosa más divertida, se nos va un poco la cabeza, pasamos a esto. Y finalmente veréis un vídeo de un ejemplo, no es con un niño, es con un adulto por motivos obvios, ¿vale? Que veréis cómo funciona. Levanta, empieza a avanzar solo y con los movimientos de la cabeza se controla la altura. Y la velocidad de avance es muy lenta para que sea fácil pasar por los aros porque poca gente lo ha conseguido la primera vez. Y simplemente tenemos aquí un circuito muy cortito. Y cuando llega al final, el propio robot aterrizará. A partir de esto es un proyecto que aún está en desarrollo. Nos planteamos tres áreas de mejora. Una es hacer el sistema más robusto, que funcione mejor, porque evidentemente falla el sistema y ahora necesita de alguien que sepa cómo funcione para poder utilizarlo. Añadirle una interficie fácil para que gente que no sea del ámbito técnico pueda utilizarlo. Y igual que ahora aquí hemos planteado un circuito, pues integrar esto en una especie de juegos, lo que se conoce como Serious Games, ¿vale? Gamificación, para que el niño pueda mejorar y para él sea como un juego, como un videojuego, como si casi si fuera realidad virtual, y sea agradable para él el hecho de hacer una terapia de este tipo, que es una experiencia que no les gusta en general. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias y hasta luego.